buenas noches y bienvenidos a La Réplica, la tertulia de La Réplica de los jueves, este programa que tenemos normalmente en este día de la semana, pero hoy el programa va a ser un poquito más breve, pero también más conciso y de cara a que esta noche a las 12 de medianoche pues ya comienza esa campaña electoral con esa pega de carteles de los diferentes partidos políticos de la ciudad autónoma de Melilla. Son 9 partidos en total, si no me equivoco, cada uno pues llevará ese comienzo de campaña electoral pues a su manera. También vamos a preguntarle a los tertulianos, a los invitados que tenemos esta noche un poquito pues cómo asumen esta campaña, cómo la organizan, cómo van a vivir esta noche, así que primero pues le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que pertenecen a los partidos políticos con mayor representación aquí en la ciudad. Comenzamos con Partido Popular. Fadela Mojatar, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches Paula, un placer como siempre. También aquí al otro lado pues cuento en representación del PSOE pues a Elena Fernández Treviño, bienvenida. Muchas gracias Paula, buenas noches. Y en representación de Coalición por Melilla pues tenemos a Emilio Guerra, bienvenido y gracias por estar aquí. Un placer. Pues vamos a ir, he saludado en un orden por la cercanía, pero vamos a preguntar a los partidos políticos cómo reciben esta campaña electoral que tiene horas para comenzar, así que vamos a empezar por Partido Popular. Por mayor representación de diputados en la Asamblea, continuaremos con CPM y después concluimos con PSOE. Así que Fadela Mojatar, le pregunto cómo recibe esta campaña que tiene muy poquito tiempo ya para que comience. Pues sí, Paula, gracias por organizarnos y por plantearnos esta cuestión, que es interesante en un día tan señalado como hoy. La campaña, dentro de pocas horas ya vamos a poder pedir oficialmente el voto, aunque qué duda cabe que las cuestiones han cambiado mucho y venimos hablando de política ya desde hace semanas atrás. Pues mira, desde el Partido Popular lo afrontamos esta fecha tan señalada, estos últimos 15 días, pues con alegría, porque es la fiesta de la democracia, con una organización que venimos preparando desde hace bastantes semanas, pero también con preocupación y con desasosiego pues por esas informaciones y por esa situación muy preocupante pues que está teniendo lugar, sobre todo en estos últimos días. Entonces, en ese sentido, preparados, contentos y preparados y organizados con toda la logística que hemos preparado, con muchísima gente implicada, con presentación ya de programa, de partes, esta mañana ya también de nuestra web y diario de campaña, pero también, qué duda cabe, que preocupados y entristecidos por todo lo que está ocurriendo. Pues vamos a pasar a Emilio Guerra, por representación, Coalición por Melilla. ¿Cómo asume este comienzo de campaña que está a punto de comenzar? Bueno, te podría decir que yo lo asumo desde una perspectiva personal con mucho positivismo, ¿no? Yo soy una persona fundamentalmente positiva y espero y creo firmemente que mi organización política, en este caso Coalición por Melilla, lo va a hacer de la misma manera. Ilusión, muchísima esperanza, muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de hacer cosas por esta ciudad, muchísimas ganas por mejorar lo que ya hemos conseguido en este gobierno, en estos 4 años de gobierno, junto a nuestros compañeros de gobierno. Y por tanto, con las ganas enormes de querer alcanzar un poquito más. Es lícito que queramos más, ¿no? Es lícito que las formaciones políticas busquemos mayores mayorías, mayores consensos si cabe. Y desde esa perspectiva, repito, feliz, en positivo, con muchas ganas, olvidando esas pequeñas cuestiones que nos encontramos en el entorno. Yo creo que tenemos que apartar todas estas circunstancias que quizás nos quieren llevar a callejones que no tienen ningún tipo de salida. Yo creo que debemos de abordarlo con esa actitud, cuanto menos. Y desde Coalición por Melilla tengo que decir que se está trabajando mejor que nunca en cuanto a la organización, se está trabajando mejor que nunca en cuanto a esos objetivos y espero y deseo que obtengamos resultados favorables desde todas las perspectivas, ¿no? Nosotros nos hemos marcado un objetivo que es el de la mayoría absoluta y, ¿por qué no?, vamos a tratar de conseguirlo y seguro que lo conseguimos. Vamos a pasar al Partido Socialista. Elena Fernández Treviño, pues la misma pregunta, ¿cómo asume su partido este comienzo de la campaña? Bueno, Paula, antes de nada a mí me gustaría decir que me hubiera gustado hoy debatir con los números 2 de cada partido, que yo creo que era en principio el debate que esperábamos hacer hoy al que se me había convocado. Entonces, bueno, creo que la ciudadanía también se merecía escuchar a esos números 2, tanto del Partido Popular como de CPM, y bueno, no sé si van a entender
que hayan declinado esta invitación, ¿no? Porque yo creo que le deben a la ciudadanía también explicar desde su puesto alto en lista pues el programa de cada uno de los partidos, eso por un lado. Por otro, la campaña, yo creo que, como ya se ha dicho, es un periodo, yo creo que ilusionante, ¿no? Es un periodo donde todos los partidos tenemos que trabajar mucho para ofrecer a la ciudadanía el modelo de ciudad que queremos, lo que somos, cómo venimos trabajando y en definitiva, bueno, pues que defender, ¿no?, la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Yo creo que también tiene mucho que ver eso con la precampaña que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué quiere la ciudadanía? ¿Quiere una campaña que llena pues de caravanas, de ruido, de pintadas, de estas cosas que lamentablemente están ocurriendo y que no corresponden a una ciudad democrática del siglo XXI? ¿O quieren una campaña tranquila, yo creo que pacífica, que dé calma, que dé seguridad y que afiance una serie de valores que yo creo que van con cada uno de nosotros, ¿no? Como políticos primero, que tenemos una responsabilidad, y luego desde cada partido con unos ciertos compromisos, valores y principios, ¿no? Y yo creo que lamentablemente hay muchas cosas en las que ya estamos fallando y que resultan preocupantes. Yo creo que estamos viviendo momentos que no se habían vivido nunca en Melilla y que nos tienen un poco encendidas las alarmas, y eso ya, bueno, pues está enturbiando un poco una campaña que debía ser completamente distinta. Yo creo que la desesperación no es buena consejera, y en este caso está habiendo algunos movimientos que como partido nos preocupan, ¿no? Nosotros defendemos un modelo de ciudad de convivencia, de un modelo de ciudad de construcción, y yo creo que esto que está ocurriendo no es de recibo, ¿no? Hablaremos más concretamente de este asunto también, de cómo ha sido el ambiente y sobre todo en estos últimos días, incluso al principio de esta semana, pues con esos asaltos, esos atracos a los carteros, a los repartidores de la empresa Correos. Vamos a hablar también de este tema, pero antes voy a ser un poco más genérica en las cuestiones. También voy a preguntar a los partidos políticos que tengo aquí sobre la mesa, pues qué esperan de la jornada de esta noche. Vamos a empezar así, pues cómo ven este comienzo de la campaña y concretamente ahora la pegada de carteles. Vamos a preguntarle cómo ha sido esta organización y cómo lo van a hacer estos partidos políticos. Así que comenzamos por Fadela Moscatar. Sí, bueno, iba a ser la culminación un poco. Nosotros tenemos la tradición de hacerlo en las puertas de la sede del Partido Popular, en la calle Roberto Cano, donde además tenemos siempre, como digo, la tradición de que todos los afiliados y muchísimos simpatizantes se acerquen para celebrar esa fiesta, ¿no? Esa fiesta del inicio de la campaña. Pero digo que viene a ser la culminación porque en los últimos, pues puede ser que ya 8 semanas, 2 meses y pico largos, hemos empezado primero elaborando nuestro programa electoral, presentándolo, publicándolo, haciendo bastantes, por lo menos 6 o 7 ya, mesas sectoriales para ir explicando por parte de nuestro programa, fundamentalmente la parte económica, hemos tenido la parte social, hemos tenido también encuentros pues con líderes políticos que han venido de nuestro partido a vernos, el último, el candidato, el presidente del Partido Popular. Y esta noche lo que tendremos ya pues será también, como digo, una culminación de todo este trabajo que se ha hecho y un primer mensaje para afrontar la recta final de las elecciones. Vamos a continuar con Emilio Guerra. Sí, como bien ha dicho Fadela, yo creo que básicamente todos los partidos políticos funcionamos un poco de la misma manera, ¿no? Hemos estado en un periodo de precampaña donde se han establecido diversos contactos a nivel sectorial. Y esta noche culminamos un poco lo que ha sido esa faceta, y yo creo que pasamos al momento culmen, ¿no? Al momento más importante, al momento de la imagen, ¿no? Por eso decimos vamos a pegar los carteles. Es el momento de la imagen donde nuestros candidatos ya toman, digamos, el control absoluto para iniciar una campaña que desde nuestras perspectivas seguro que va a ser una campaña limpia, seguro que va a ser una campaña en paz y en tranquilidad, al margen de esos sectores, en algunos casos descontrolados, pero para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad? Para que hagan su trabajo, que seguro que lo van a hacer muy bien, para denunciar todas aquellas irregularidades con las que nos encontremos y para que acaben donde tengan que acabar. En ese sentido, yo creo que hay consenso generalizado de todos en que eso se pueda llevar a cabo. Pero repito, estamos en el momento de la noche, nosotros lo vamos a celebrar en paz familiar. El partido Coalición por Melilla es una organización fundamentalmente familiar, lo vamos a celebrar en intimidad, bueno, pues más o menos como las demás organizaciones, ¿verdad? Un primer momento y luego pues iremos a pegar nuestros carteles como todo el mundo y esperemos que lo hagamos, pues eso,
en ese margen, en ese episodio, en ese escenario festivo que todos queremos, respetándonos mucho, que es lo que tenemos que hacer, respetarnos mucho, y a partir de ahí, pues como se dice, por lo menos los cristianos decimos, que Dios reparta suerte. Vamos a concluir esta pregunta con Elena Fernández Treviño. Bueno, yo creo que esa imagen de la que acaba de hablar Emilio, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, yo creo que es una imagen que también en parte es triste, ¿no? Porque lo que no es normal es que tengamos a la policía todo el día en la puerta de correos, que tengamos que poner ojo en cada esquina de la ciudad, que estemos asistiendo a estos atracos al personal de correos, es decir, que ya de entrada no estamos viviendo lo que se diría un inicio de campaña limpio, ¿no? Y transparente, y mucho menos propio de una ciudad del siglo XXI, ¿no? Y ese despliegue es cuanto menos preocupante, ¿no? Habría que ver en qué ciudad de España está ocurriendo esto mismo, y además sintomático de algo que tendremos que analizar qué es, ¿no? Porque al final el número de votos por correo está siendo impresionante. Y dicho todo esto, ¿no? Pues al hilo de lo que decía Emilio, pues el Partido Socialista yo creo que esa noche lo vive con muchísima ilusión, una unión que viene a crear unas sinergias que al final son la suma de un trabajo de gestión de todo este tiempo en el gobierno, y también de ilusión por la creación de un programa conjunto que une pues a todos los simpatizantes y afiliados, primero en una cena en la sede y luego vamos todos para allá en una COA, y allí pues hacemos el acto final, que es el de comienzo al final de esta fiesta de la democracia de la que hablamos, que esperemos que lo sea realmente. También quiero lanzar la pregunta aquí en la mesa de cuáles serían, voy a decir los tres puntos más fuertes del programa de cada partido político, resumidamente, y ya pues entramos a lo mejor un poquito más en la materia del debate en cuanto a lo que es la situación de estas elecciones municipales de 2023. Así que comenzamos con Fadela Moscatar. Esos 3 puntos fuertes del programa del Partido Popular, ¿cuáles serían? Si no te importa, déjame un poco primero hacer una pequeña observación a mis compañeros de mesa, porque habría que aclarar y decirle también a Elena que esta cuestión tan preocupante que estamos viviendo no es algo que no tenga precedentes. Tenemos que recordar el triste recuerdo de las elecciones del año 2007, en las que la coalición presentada a las elecciones generales por Coalición por Melilla y el Partido Socialista han sido condenados por el Tribunal Supremo por unas prácticas absolutamente terribles, en las que estuvieron repartiendo. Yo me acuerdo que estaba entonces ejerciendo como periodista y fue tremendo las colas que podíamos ver debajo de la sede de Coalición por Melilla. Entonces era Juventudes Socialistas en Ejército Español, donde iba todo el mundo con una carta de un plan de empleo falsa, a la que tenía que entregar con un DNI a cambio de un voto por correo. Quiero decir que esas prácticas terribles que se instauraron posiblemente por personas que entiendo que ahora mismo, bueno, no que no están todas, por ejemplo en Coalición por Melilla, el presidente condenado todavía no se presenta a las elecciones, pero está dirigiendo de facto el partido, hablando en ruedas de prensa de cómo tiene que ser la organización de un gobierno que estamos padeciendo, en mi opinión, en estos últimos 4 años, con lo cual no estamos hablando de una cosa sin precedentes, estamos hablando de un triste precedente en el año 2007 en el que se han instaurado unas prácticas que estamos padeciendo hoy por hoy. Y recordar también que planteamos a la secretaria general del Partido Socialista que pudiéramos ver el modo en el que, porque por supuesto es un derecho fundamental, y yo entiendo que hay muchísimas personas que pueden querer, salen a Marruecos porque son mayores, por lo que fuere, porque es un derecho fundamental, pero planteamos el modo de poder hacer alguna reforma dentro de la Ley General Electoral para poner algún tipo más de control pues a la hora de recoger, a la hora de entregar, precisamente por una casuística absolutamente grave de 2 condenas del Tribunal Supremo por compra de votos a 2 partidos que se presentaban a las elecciones. Dicho esto, lo lamento profundamente, por supuesto aquí no vamos a acusar a nadie, estoy convencidísima de que los partidos que están aquí y que se presentan no están detrás de esas prácticas mafiosas que se están produciendo, pero que ese precedente existe. Entonces no podemos hablar ahora como si viniéramos de Marte y hubiéramos aterrizado de repente en la Tierra y esto no nos suena a nada. Entonces, bueno, a mí me gustaría entonces, contestar, claro, ya que ha comenzado con este asunto, yo había lanzado otra pregunta, pero entonces ya sí, vamos a entrar un poco en el debate y entonces dejamos para el final ese tema de los 3 puntos más fuertes. Entonces sí voy a pasar la palabra pues a Elena, que ha pedido la palabra. A mí me gustaría contestar. Yo creo que no hay que mirar al pasado. Estamos hablando de una actual corporación local que tiene una candidata que es mi compañera Gloria Rojas y que lleva una lista que, no sé, yo creo que remontarse a 10 años atrás, Fadela, o a 8 años atrás, porque
también el Partido Popular ha sido el único partido que a nivel nacional se ha condenado por corrupción y nos estamos continuamente invalidando una propuesta actual por lo que haya, por todo lo que traemos en la mochila, porque si pensamos en lo que traemos en la mochila, bueno, pues lo que sí tenemos claro desde el Partido Socialista es que desde luego nuestra ética es inigualable, porque cuando hay casos de cualquier tipo en nuestro partido tomamos medidas, cosas que otros partidos desde luego no pueden dar ejemplo. Yo creo que hay que mirar de aquí hacia adelante y desde luego la rumorología actual de lo que está ocurriendo en ningún caso implica al Partido Socialista, porque yo cuando escucho ahora mismo cualquier tipo de rumor acerca de lo que está ocurriendo, siempre hay los dos partidos CPM y PP los que están implicados en toda esta historia, ¿no? Sí, rumorología, claro, pero ahí no estamos. Ahí de hechos probados y de hechos ahí el Partido Socialista no está. Claro. Entonces, es verdad que podríamos cambiar el sistema de voto, estamos todos de acuerdo, pero hasta que eso no cambie, yo creo claro, pero se puede plantear de verdad y hacerlo. Pero hasta que eso ocurra, Fadela, lo que no hay que hacer es proclamar soflamas demagógicas, como que el voto por correo no debería realizarse o debería quitarse, porque el voto por correo es un derecho. Claro, pero tanto Mustafa Berchan como el señor Imbroda han salido haciendo propuestas completamente inviables e irreales, ahora mismo con la ley en la mano. Claro. Yo creo que el voto es un derecho, el voto por correo también, pero debe usarse bien. Pero entiendo que podíamos habernos, nos sentamos, Sofía Acedo, la senadora, se lo pidió a la secretaria general, que teníamos un problema en esta ciudad y que deberíamos de abordarlo para poder evitar. Yo creo que es un problema que hay que abordar. Pero no lo hicimos. Voy a interrumpir un momento. Entiendo que lo que comentaba Elena era esa petición. Salió Juan José Imbroda en rueda de prensa, también después salió Mustafa Berchan, que decían que no se podía permitir el voto nosotros por correo. Cuando decíamos lo de anular, no estábamos pidiendo que se anulara en sí. Claro. Eso era una frase hecha dentro de todo un contexto. Lo que sí es cierto, lo que es un hecho, lo que yo acabo de decir, que se le planteó a la secretaria general del Partido Socialista, porque además está el Partido Socialista en el gobierno, estabais aquí, teníamos la potestad también con el partido mayoritario en las Cortes, ver el modo. No estamos diciendo, por supuestísimo, de eliminar ni de limar ningún derecho fundamental, ver el modo para poder evitar esto tan horroroso que ahora está ocurriendo. Entonces ya no es que miremos para atrás, pero lo digo porque, como has dicho, que no tiene precedente en la ciudad, yo creo que tiene un precedente terrible en esta ciudad hace muy poco. Voy a dejar a Emilio Guerra si quiere intervenir, porque se ha dejado un poco más fuera del debate, entonces si quiere aportar alguna opinión al respecto. Tengo que decir una cosa, y es que yo trato de evitar el reproche en el debate político. No me gusta reprochar, ni que me reprochen, ¿no? Yo creo que es una cuestión que quizás en la práctica política está muy extendida y deberíamos de empezar a aprender a enfocar los discursos, a enfocar el debate político de otra manera. Pero me encanta que esta cuestión haya salido, porque verás, yo llevo muy poco tiempo en política, llevo desde el año 2007. En el 2007 empecé a hacer política. Todos conocéis más o menos mi trayectoria. Y en el 2008, a la vuelta de estar de apoderado en el País Vasco, fui a ser apoderado en el País Vasco, me di cuenta de un detalle, y es que en el País Vasco era casi lógico que hubiera un índice de voto por correo elevado, ¿no? Porque allí había miedo. Yo recuerdo en el colegio electoral que yo estuve, se nos escaparon 3 presidentes. Escaparse. Tuvimos que mandar a la policía a buscarlos. Y no los recuperamos, por miedo. Entonces esos índices de participación, el voto por correo en el País Vasco, me parecieron casi lógicos, ¿no? Pero cuando los equiparon los de Melilla, resulta que en Melilla tenemos 3 veces más. En aquella época, ya estoy hablando del año 2008-2009. Inmediatamente, desde la formación política en la que yo estaba en aquel momento, hicimos una proposición de ley para modificar la LOREG. Artículo 72 al 75, que es 4 párrafos, ¿no? Que yo entendíamos que serían más que suficientes para evitar ese abuso, digamos, ¿no? Injustificado del voto por correo. Y bueno, ahí están las hemerotecas y ahí está el diario de sesiones del Congreso. El Partido Popular y el Partido Socialista, con sus socios entonces del Partido Nacionalista Vasco, rechazaron de plano la modificación de la ley. Y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. Por tanto, hemos dado lugar un poco a que
sigamos abusando de determinadas prácticas, tanto unos como otros, pero realmente eso donde se debe de solucionar es en el Congreso, ¿no? Como no tenemos mucho más tiempo, concretar entonces, a día de hoy con la situación de Melilla, ¿qué cree Emilio Guerra que se debería hacer? Bueno, yo creo que tenemos que tener fundamentalmente tranquilidad, paciencia, mesura, no expandir el miedo, y somos responsables directos, ¿no?, de transmitir a la ciudadanía que esas prácticas evidentemente no se deben de llevar a cabo, ¿no? Pero muchas veces se nos escapa de las manos, pero cuanto menos tenemos que hacer pedagogía, ¿no? Cuanto menos tenemos que hacer pedagogía y sí mirar un poco al pasado. ¿Y por qué? A día de hoy, con la fácil solución que hubiera tenido modificar, ya os digo, una línea de un artículo de la LOREG, hubiera sido suficiente, no digo yo para erradicar de manera absoluta esa práctica, ¿no?, pero sí para moderar bastante y para tener cierto control sobre ella. ¿Por qué no se ha hecho? Pues yo entiendo que no se ha hecho porque los dos grandes partidos nacionales en aquel momento se encontraban con un choque muy fuerte con los bloques nacionalistas, que son los principalmente favorecidos por esta ley electoral, y quizás en ese momento, bueno, pues políticamente no tocaba lo que fuera, ¿no? Pero ya es tiempo, y en Melilla realmente esas prácticas pues se han ido extendiendo, desgraciadamente, repito, desgraciadamente. Pero en fin, se ha hecho una oferta desde aquí, desde el Partido Popular se hizo una oferta que aceptó Coalición por Melilla en ese momento, ¿no?, para controlar esto. Nos pusimos a disposición de hacerlo. Es decir, yo creo que Vamos a ir concluyendo, con buena voluntad por parte de todos, podríamos tratar de controlar este asunto, y fundamentalmente las dos grandes fuerzas políticas que están representadas en el Congreso serían las que tendrían que tomar cartas en el asunto. Pues primero vamos a pasar a publicidad, una pequeña pausa, y ahora volvemos, seguimos con este debate. Muchísimas gracias. Ya estamos de vuelta después de la publicidad y continuamos con el debate aquí en la réplica de Popular Televisión Melilla, pues hablando de cara a este casi comienzo de la campaña electoral de estos comicios municipales que serán el 28 de mayo. Así que retomamos, y había dejado un poco con la palabra en la boca a Emilio Guerra, no sé si querría concluir alguna cosa más, sí, en cuanto bueno, también la ley de esa modificación de la ley electoral y su postura, y entonces pues pasamos si alguien quiere matizar debatir, simplemente o matizar. de que es una cuestión que nos preocupa a todos, que eso es un hecho, es una práctica absolutamente antidemocrática. Se está utilizando en fraude de ley la LOREG, evidentemente, pero no será porque lo hemos advertido. Yo he explicado un poco mi caso particular, ¿no?, que y ahí están las hemerotecas, ¿no?, hice manifestaciones públicas muchas veces sobre esta cuestión, y es una cuestión de voluntad política dentro del seno de nuestro Congreso y nuestro Senado. Es decir, si se quiere erradicar esa práctica es fácilmente solucionable, solamente hay que ponerse en marcha, que las grandes fuerzas políticas de nuestro país así lo consideren, pero entiendo que hay un obstáculo importante con las fuerzas nacionalistas, que son realmente las que se han privilegiado, diría yo, de una ley electoral muy favorable desde ya el comienzo de la transición. No sé si Elena o Fadela quieren Bueno, añadir algo yo al diría, respecto. sí, Fadela. bueno, reiteraría pues lo que he dicho hace un momento del ofrecimiento que hemos hecho a nivel nacional, que hicimos con Gloria Roja precisamente por las circunstancias que habíamos tenido y que habían tenido lugar también en las últimas elecciones del 2019, donde también pasamos situaciones muy tensas. Y tengo que decirte, Emilio, aunque lo diga con pesar, que por supuesto, salvando las distancias, también se está generando momentos de miedo en esta ciudad. En esta ciudad están yendo personas a recoger su voto por correo libremente, a correo, y están siendo coaccionadas. Hay gente a la que se le está llamando y están amenazándola. Esta mañana nosotros hemos denunciado casos de amenazas que nos están llegando a diario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, dicho todo esto, quizás sí sea el momento, hombre, por supuesto, que yo entiendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estarán intentando llegar al fondo de esta cuestión, pero aquí, en la base de todo esto, hay un magma mafioso, permitidme que lo diga, estaréis conmigo por todas las circunstancias que se están dando, muy preocupantes. Entonces, en ese sentido, la propuesta que nosotros hacíamos, que luego se ha quedado en agua de borraja, que digo que se la hicimos a la Secretaría General del Partido Socialista, es, habiendo tenido los precedentes que tuvimos en las últimas elecciones, que también hubo situaciones muy tensas, vamos a plantearlo. No lo hemos planteado, no sé lo que va a ocurrir en esta elección, ojalá que terminemos sin más sobresaltos, que las elecciones se puedan celebrar con mayor libertad, al menos de lo que está sucediendo hasta ahora. Yo creo que sí, que hay que plantearse alguna
circunstancia o alguna salvedad, simplemente por garantizar mucho más Adela, el derecho efectivo de la libertad. nos hemos puesto a vuestra disposición para llevar a cabo esta cuestión, Pero es que pero realmente, aun cuando tengamos esa voluntad desde la ciudad, aun cuando tengamos esa predisposición por parte de todos, que yo creo que la tenemos, ¿no?, es difícil que podamos No, yo creo utilizar. que a nivel nacional sí se puede hacer. Efectivamente, Sí se va a hacer. si Si no se nos va a hacer a vamos a la nivel nacional, tiene que modificación, hacerse. si no nos vamos a la modificación de la Hablar, ley, Emilio, lo que sí brevemente, es y ahora cierto pasamos a Elena. es que desde Sí. nosotros tenemos que empezar a transmitir serenidad, tranquilidad, ese miedo, evitar Sí, ese yo miedo, no es tengo- nuestra responsabilidad. Claro. Creo que Y ahí hay es un donde poquito tenemos más que Vamos a incluir. dejar el turno de Creo palabra que de debe ir Elena. un poquito más por ahí, Sí. porque no es tanto lo que pasa en el País Vasco o lo que podría ser si la ley fuera de otra manera. Estamos hablando de lo que ocurre con la ley actual. En otras ciudades de España, en otros lugares de España, está la misma ley y se usa como procedimiento el voto por correo, pero no está dando los indicadores ni está ocurriendo lo que está pasando en nuestra ciudad. Yo creo que es indicativo de otra cosa e insisto, yo creo que tiene más que ver con el modelo de ciudad que queremos, qué modelo de ciudad defendemos y cuál es el modus operandi de cada partido, porque yo estoy convencida de que muchas de estas prácticas tienen la connivencia de los partidos políticos, ¿no?, que las secundan o que las promueven. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa, no es tanto el que tiene que cambiar la ley, que en eso yo creo que nos vamos a poner todos de acuerdo, yo creo que eso es indiscutible, no va tanto por ahí como qué modelo de ciudad queremos y qué está ocurriendo y por qué es indicativo de qué. O sea, qué partido y de qué manera se está permitiendo que esas cosas ocurran con la connivencia de los líderes de esos partidos. Eso es lo que realmente preocupa y lo que la gente también tiene que pensar, ¿no? No sé si Fadela quería añadir algo al respecto. ¿Podemos seguir con este Hombre, debate? yo por Tenemos supuesto tiempo. no voy a llegar en lo más mínimo a acusar a ningún partido político de que esté en connivencia con estas situaciones de las que yo estaba hablando expresamente mafiosas, por amenazas, por coacciones. Aquí ha habido 4 años en los que el Partido Popular ha denunciado solo como clamando en el desierto, que aquí se ha extorsionado a empresarios, que aquí ha habido amenazas con el tema de absolutamente un montón de irregularidades que hemos presentado con papeles y con expedientes públicamente. O sea, que yo con todo y con eso no voy a decir nunca que algún partido político o algún líder esté en connivencia con lo que estoy diciendo. Entonces, por supuesto, un rechazo total y absoluto a lo que estamos viendo, porque es que lo estamos padeciendo nosotros mismos. Es que lo estamos padeciendo nosotros. Lo padece la ciudadanía, lo Por padece supuesto, la ciudadanía. lo padece la propia democracia que se resiente. supuesto. Porque si estamos hablando Por de que esta es la supuesto. fiesta de la democracia, de que estamos Claro. cerca de unos comicios, de que estamos en la pre-campaña y ya entrando en la campaña y antes de que todo eso suceda ya estamos viviendo situaciones vergonzosas, Por supuesto. hombre, creer que las mafias se autoorganizan solas o creer que pues también puede ser una realidad. Pero a mí me preocupa más, Claro, ¿no? Si por la eso está yo directamente decía la acusación que a mí lo que me sobre preocupaba nadie, es es lo- que eso detrás Claro. tenga una organización perfectamente Claro, como pasó planificada. en el 2008, que fue una organización Ahora mismo, perfectamente planificada. Fadela, el número de votos por correo decidiría, ¿no? Pues el sentido del voto de un gobierno al final, ¿no? U otro, ¿no? Es decir, si estamos hablando de que llevamos 7.000 y podemos llegar a una cifra mucho mayor, pues decidme, ¿no? Estamos hablando de 7, 8 diputados Sí, de una es asamblea, anómalo. es una barbaridad. Pero Es una barbaridad. fijaros que, claro, estamos debatiendo una cuestión muy importante, pero fijaros la de años que llevamos con esta historia. Es decir, yo os he relatado desde que yo estoy en política, 2007, 2008, pero fijaros la de años que llevamos con estas prácticas, con estos usos. Es decir, ya es hora de que hubiéramos puesto fin Sí, yo creo que a es esta urgente, cuestión. urgente. Y esto Sí, ha pasado por sí. muchísimas cuestiones políticas, por muchísimas formaciones políticas, por muchísimos órganos de poder, es decir, que no han sido, digamos, una formación política monocolor exclusivamente la que ha tenido capacidad o, digamos, que ha tenido la responsabilidad. Han pasado diversas fuerzas políticas, diversas formaciones, que bien podían haber atajado el tema o cuanto menos haberlo puesto encima de la mesa para buscar una solución. Pero es que llevamos más de 25 o 30 años con los mismos usos, con las mismas prácticas. Recuérdame, Fadela, tuvimos que repetir unas elecciones en Melilla, no sé en qué año, ¿verdad? Pues se tuvieron que repetirse, ¿Verdad? acusándose por una acusación que hubo por el Partido Socialista, que recuerdo con un problema de unos documentos, de un documento demoscópico, que se traspapeló y hubo ahí un problema y se repitieron. Es Pero decir, quiero decir que esta es una cuestión que quizás ahora le estamos dando la importancia que merece, cuidado, le estamos dando la importancia que merece, porque yo
soy de esa opinión. Pero que quizás otros años no nos había preocupado tanto cuando se estaban utilizando las mismas prácticas, ¿eh? Es decir, Hombre, sí, bien, siempre es bueno que lo hagamos, siempre es bueno que lo hagamos, siempre es bueno que tengamos conciencia de querer solucionarlo, pues sí. Y quizás tenemos que empezar por ahí, ¿no? ¿Considera que ha habido una dejadez y a lo mejor en este año está explotando más o cómo qué quiere decir? Es posible que con la permisividad que la ley, que la LOREC ofrece en este sentido, pues se estén llevando a cabo prácticas ya con mayor confianza, ¿no? Pero es evidente que lo de la subida del voto por correo de forma vertiginosa ocurre desde el problema del 2008 con la sentencia del voto por correo. Allí empezó todo, allí hubo fueron 6.000 votos en una general en la que siempre sabéis que la participación, ya no te digo del voto por correo, siempre es menor. En el 2007 hubo 6.000 y pico votos de la coalición, no, en las elecciones generales con la coalición Partido Socialista, y allí fue, a partir de allí donde este problema ha ido increciendo, y ahí fue donde nosotros expresamos nuestra preocupación y quisimos poder regular, no ya la ley DON, como dice, del cuenteo de los votos de los partidos más pequeños, que es lo que más beneficia a los nacionalistas, sino en el modo de gestionar o de validar, o con una doble validación del tema del voto. Pero sin embargo eso se quedó en el olvido, y es decir, bien, podríamos haber avanzado mucho si desde entonces... Yo es que recuerdo perfectamente las declaraciones que yo hice en el año 2008, las recuerdo perfectamente. Y dije, señores, se han encendido luces de alarma, aquí tenemos que ponernos en marcha, investigar profundamente esta cuestión y ver de qué modo podemos solucionarlo. Y no lo hemos solucionado. Mea culpa a todos. No sé si Elena creo que quería yo creo que al final, decía Emilio, porque ahora tenemos más conciencia, bueno, pues quizá también tenemos una mayor conciencia democrática, ¿no? Y al final todos sabemos que tenemos que concurrir a unas elecciones de la manera pues más transparente y más limpia, y dar un ejemplo como ciudad. Y ahora mismo, cuando siguen pasando estas cosas, 10 años después, cuando ya me decís, ¿no? Yo llevo muy poco tiempo en política, menos que vosotros, pero cuando ya me decís que esto es un problema endémico, que además en Melilla tiene una idiosincrasia muy especial y unas circunstancias muy especiales, pues yo creo que lo que tenemos es que a plantearnos todos que desde luego esto no puede ocurrir. Mientras ese procedimiento esté abierto a este tipo de prácticas y veamos que el voto por correo en esta ciudad tiene un número que nos parece abusivo o que nos parece sorprendente y que responderá seguramente a algo más que a todos nos preocupa, pues evidentemente tenemos que actuar como partido. Pero eso está ocurriendo y el modelo de ciudad que cada uno defiende desde la práctica o no también de alicientes de eso que ocurre, yo creo que es lo que la ciudadanía también tiene que repensar, ¿no? O sea, que aquí no es solo responsable Elena, el ciudadano, porque es una visión también muy paternalista, pero ¿no? que estoy totalmente de acuerdo que contigo, no sabe Elena. lo que está haciendo y que hay mafias que lo hacen así como todo muy impersonal, ¿no? Yo creo que estamos diciendo es que se instauró una práctica terrible que malversó y que pervertió el voto. Bueno, pues vamos a ver esas prácticas terribles, ¿quién las mantiene hoy en día? ¿Y por qué? Pero vamos a ver, tomamos conciencia, vale, responsabilidad, las asumimos también. Bien, pues vamos a poner el límite. Bueno, yo creo vamos que a poner el límite para que eso tenga estas cuanto menos la posibilidad de ser coartado, de ser limitado y de ser sujeto. Y eso solamente es posible si modificamos la ley general de la LOREC. Es decir, solamente es posible. Y se acabó. Yo estoy por asegurar, estoy por poner la mano en el fuego, que si se modifican 2 parrafitos de la LOREC, en las próximas elecciones bajamos el nivel de voto por correo en un porcentaje brutal. Luego la ciudadanía de Melilla se merece un resultado honesto y real. No se merece esto que está ocurriendo, si esto responde a lo que todos pensamos que responde, ¿no? Y al final, bueno, pues si hay unas elecciones adulteradas porque hay un uso indebido del voto por correo, lo vamos a padecer toda la ciudadanía melillense y Melilla. Y aquí está la cuestión también después, el día 28 de mayo, ese nivel de participación que evidentemente pues bajará pues de manera muy notoria, y precisamente Melilla, lo que es el nivel de participación en el día de las elecciones, pues no es el más elevado en España. No sé también cómo ven esto. Por encima del 64%, pero más ¿no? o menos 65%. Un poquito, quizá un punto o 2 puntos menos de la media nacional, pero vamos, que tampoco nada
Claro, y aquí ¿Ven esta situación que se va a repetir con esos niveles de participación en estas elecciones? No lo sé, pero por ejemplo en los datos del voto por correo hay un dato llamativo también, y es que el tramo de edad de 18 a 24, es decir, la gente más joven, que normalmente en otras comunidades tiende al mayor número de abstenciones, aquí es justamente el que más está participando en el voto por correo. Eso, por ejemplo, es un dato a analizar y también llamativo, ¿no? Son contradicciones que tenemos respecto a los datos de la media nacional y que tenemos que pasar a analizar responsablemente. Sí, ha subido nuestro censo un poco, evidentemente. Tenemos 4 generaciones de jóvenes con 18 años que pueden votar, por tanto yo creo que es muy posible que suba un poquito ese nivel de participación, y así lo espero, ¿no? Porque de lo que se trata es de que tengamos el máximo de participación, de que todos los ciudadanos tomen conciencia de su obligación, de una obligación política clara, de participar en lo que es o lo que va a ser la gestión y el futuro de esta ciudad, y a partir de ahí las formaciones políticas que gobiernen, los partidos políticos que gobiernen, pues yo creo que todas estas cuestiones tendrán que tenerlas de primera mano encima de la mesa para trabajarlas con tiempo y para que no nos encontremos en otras elecciones generales o municipales como hace 15 años otra vez, es decir, que podamos solucionar de pleno. Y que al final esta cuestión, Emilio, ensombrece, ¿no? Ensombrece todo esto al final, porque sea el resultado que sea, genera un halo de una duda. ¿Sabes a mí lo que me preocupa, ¿no? Lo que más me preocupa como ciudadano en este tipo de cosas? Que se ponga en duda la legitimidad de aquellas personas que salen de las urnas. Al final, eso es lo que realmente me preocupa. Sí, que se pone en duda al final si esa representatividad, esos resultados al final pues son los que la ciudadanía quería, lo que la ciudadanía quería, exactamente. No tenemos mucho tiempo, entonces vuelvo a repetir esa pregunta que se quedó en el aire en la primera parte del programa, y ya preguntamos individualmente a los representantes de los partidos políticos aquí en la mesa, pues cuáles serían esos 3 puntos. Voy a pedir 3 puntos que destacarían pues dentro de su programa, dentro de sus objetivos, pues para mejorar Melilla si llegan a gobernar. Así que comenzamos, seguimos con ese orden de representación. Empezamos por el Partido Popular. Fadela Mojátar. Gracias, Paula. Bueno, pues el Partido Popular se plantea como misión principal y como uno de nuestros hándicaps principales, porque tenemos una ciudad que tiene que crecer en demanda, que tiene que crecer en economía, porque hemos tenido el varapalo terrible bueno, pues todo un poco el tema de la frontera, proyectos que se han paralizado, que estaban ya iniciados para poder generar una sinergia de crecimiento, y queremos trabajar con los transportes. Queremos poder gestionar e intentar lograr a través de las instituciones estatales que se declare también línea de interés público Madrid y Málaga, para que residentes y no residentes puedan venir a una ciudad que sabemos que sorprende, que gusta y que tiene mucho potencial a precios asequibles. Esa como primera parte importante. Queremos también trabajar mucho en la infraestructura, poder recuperar un proyecto que también se ha paralizado en estos años, que para nosotros es una infraestructura estratégica por cuanto podría, que es la ampliación del puerto comercial, por cuanto podría aglutinar todas las actividades tóxicas, incineradora, Endesa, Shell, todo para allá, además de poder generar suelo, de poder generar actividad y de poder ser un elemento importante geoestratégicamente frente a un Marruecos que nos aprisiona con 2 grandes puertos. Y luego trabajar mucho el tema de universidad como elemento de generación de riqueza, de empleo, de economía, FP dual, trabajar mucho en el empleo juvenil y todo el tema también de la convivencia, que para nosotros es muy importante, muy resumidamente. Perfecto. Pues estos son por dar más tiempo también a la mesa. Esos son los 3 puntos que destaca Fadela Mojátar en representación del Partido Popular. Ahora vamos a continuar con Coalición por Melilla. Emilio Guerra, 3 puntos importantes. Yo no puedo daros 3 puntos, en primer lugar, porque nuestro programa electoral todavía no ha salido a la luz, va a salir el día 15. O preocupaciones, entonces no, pero se lo dejo más. Lo conozco, ¿no? Es decir, algo os puedo apuntar, ¿no? Pero obviamente debéis de considerar que no dé a la luz pues un programa que todavía se va a dar próximamente. Pero sí es cierto que a nosotros hay cuestiones que nos preocupan, ¿no? Como partido localista y como partido progresista que somos, ¿no? Para nosotros es prioritario las políticas sociales, para nosotros son prioritarios lo que se llama justicia social, aunque algunas gentes o algunos políticos no saben o no quieren saber lo que es la justicia social, y no quiero hacer referencia a nadie en estos momentos. Para nosotros es vital ese concepto, para nosotros es vital
forzar todo lo que se pueda el presupuesto de la ciudad autónoma para llevar a cabo cuantos proyectos sean necesarios para tratar de atajar una cuestión que a Coalición Pro Melilla nos preocupa y a mí personalmente me preocupa muchísimo. Somos la ciudad con la brecha social entre pobres y ricos más grande de Europa. Tenemos que mejorar esa brecha social, que no pobreza, cuidado, que muchas veces se confunden los datos. Es cierto que tenemos índices altos de pobreza, pero también es cierto que la hemos mejorado muchísimo. También es cierto que hemos mejorado, gracias también a las políticas del gobierno de nuestro país, en desempleo. Hemos mejorado muchísimo en desempleo. Hay un detalle, ¿no?, de los últimos datos de marzo de afiliaciones a la Seguridad Social, donde nos demuestra claramente que los 2 últimos meses hemos subido casi 1000 afiliaciones a la Seguridad Social. Jamás habíamos tenido más de 25.500 afiliados a la Seguridad Social en los últimos años, ¿verdad? Esto nos preocupa enormemente y consideramos que ese presupuesto, ese futuro presupuesto de la ciudad debe de ir enfocado básicamente a estas cuestiones que son prioritarias para nosotros. Y en ese marco de desarrollo necesitamos mejorar obviamente todas las infraestructuras de nuestra ciudad, pero principalmente y fundamentalmente la de nuestros barrios. Muchos barrios que necesitan de ese apoyo, de esa prestación, de ese auxilio, de esas inversiones, ¿verdad? Y os puedo asegurar, ¿no?, que el programa de Coalición por Melilla va a ser absolutamente novedoso, con medidas. Nosotros, si en algo nos caracterizamos, es que normalmente tenemos medidas muy interesantes, ¿no?, y muy novedosas, y las vamos a presentar. Pero el carácter de Coalición por Melilla es el que es un partido progresista 100%, preocupado por su pueblo, preocupado por las personas más vulnerables de esta ciudad, y por tanto todas nuestras políticas van a ir enfocadas en ese sentido. Vale, pues Elena Fernández Treviño, concluimos contigo. Si tendría que destacar 3 puntos desde el PSOE. Bueno, pues yo creo que nuestro programa es un programa sobre todo de progreso, un programa de progreso que insiste en que tiene una línea feminista, verde e inclusiva, que son como las 3 patas de un banco que acompañan el ADN del Partido Socialista. Creemos que es el único partido progresista y de izquierdas, porque realmente decirse progresista no es lo mismo que serlo, ¿no? Y desde luego estamos convencidos de que las políticas sociales deben atravesar nuestro hacer, ¿no?, y nuestro desarrollo. Políticas sociales que se centran más en enseñar a pescar y no dar tanto el pescado, ¿no?, a las personas. Yo creo que sobre todo tiene mucho que ver con esto, ¿no? No tanto lo asistencial como el que al final acabemos generando desarrollo y empleo, ¿no?, y basado en una economía mixta donde no solamente hay que mirar al norte, que también, ¿no?, porque nuestra economía tiene que abrir nuevos mercados en Europa, tiene que ser autosuficiente, pero también tenemos que cuidar nuestras relaciones con los países vecinos y desde luego con Marruecos, porque también sin cerrar la economía por ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa economía mixta, ese modelo de mercado es posible. Yo creo que sobre todo además hay una cosa en la que insistimos mucho, y es que somos muy equilibrantes y necesarios en nuestra ciudad. Yo creo que si algo hace el Partido Socialista es equilibrar esa balanza muchas veces de polarizaciones, fomentar la convivencia, ¿no?, que no se tensen los extremos y llevar siempre ese modelo de convivencia que cree más en posiciones templadas, de construcción entre culturas, ¿no?, y que no tensa tanto la cuerda ni instrumentaliza tampoco ni culturas, ni religiones, ni tensa convivencia, y está exento de oportunismos, ¿no?, varios. Y yo creo que en eso es fundamental que estemos, ¿no?, porque Melilla necesita, ¿no? Melilla de aquí a unos años va a ser definitivo, ¿no?, el modelo de ciudad que defendamos y por el que apostemos, ¿no?, y ahí tiene que estar el Partido Socialista, sin duda. Pues aquí ya tenemos que concluir esta réplica, esta tertulia, pues dedicada un poquito pues a esa introducción a la campaña electoral de los comicios municipales del 28 de mayo, así que primero tengo que agradecer a todos los invitados de esta mesa. Muchas gracias por venir precisamente este jueves, porque hay mucho trabajo, me queda nada para esa pega de carteles, así que gracias por el esfuerzo. Fadela Mojatar, muchísimas gracias por venir. Por invitarnos. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tertulia, y también en Videoguerra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto también agradecer a nuestros espectadores por haber seguido este programa. Ya continuaremos hablando, pues ya sí sería esa campaña electoral
pues la semana que viene en el programa de La Réplica. Muchísimas gracias y buenas noches.